de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, el segmento de entrevistas de este medio de comunicación digital que cumple con la tarea ciudadana de informar todos los días a ustedes. Hoy tenemos el gusto de conversar con la asambleísta Sofía Espín y vamos a hablar de algunos temas de coyuntura legislativa, especialmente los temas que ya se están debatiendo y otros que todavía están en estudio, pero que preocupan mucho a la ciudadanía, como es el tema del IVA. Pero vamos a empezar conversando sobre lo que ayer se dio en la Asamblea Nacional, el primer debate sobre esta ley de armas, justamente para certificar la portabilidad de las armas. Dándole la bienvenida, como siempre, a la asambleísta Sofía Espín. Agradecemos su presencia. Bueno, cuéntenos, ¿qué busca esta ley de armas y cómo mejoraría, en este caso, la seguridad con este tipo de leyes? Muy buenos días. Buenos días, estimado César. Un gusto para mí siempre estar en hoja de ruta. Pues aquí informando lo que estamos haciendo en la Asamblea Nacional. Estamos debatiendo otra ley que tiene que ver con seguridad. Eso quiero remarcarlo en este primer momento, porque cuidado caemos en ese discurso que la Asamblea es la que no hace las leyes que tiene que hacer. Nosotros con Lazo entregamos más de 10 leyes que tenían que ver con temas de seguridad, en particular una que se hizo famosa, la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Sin embargo, el tema no estaba en el legislativo. Con las mismas leyes que teníamos en la época del presidente Correa, logramos ser un país, el segundo país más seguro de América Latina. Entonces, no es un tema de leyes. Sin embargo, seguimos trabajando en esto y el día de ayer estuvimos debatiendo, primer debate, la ley de armas, municiones, explosivos y accesorios. ¿Qué buscamos? Reforzar el registro de armas. Reforzar el registro de armas. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Apenas hay 45.000 armas legalizadas y hay 1.200.000 armas que básicamente están en manos de la delincuencia organizada, de los grupos delincuenciales organizados. Entonces, es importante entregarle esta herramienta a las Fuerzas Armadas, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para que puedan seguir incautando armas ilegales, metiendo preso a quien las usa de manera ilegal y sacarlas del mercado ecuatoriano. Pero quien la necesita de manera justificada, por ejemplo, el sector ganadero, el sector camaronero, algunos otros grupos interesados en que se les permite el porte de armas, tengan la debida autorización, pero que haya una trazabilidad de esa arma. Un arma que está regularizada es un arma que se sabe quién es el dueño y dónde está. Entonces, es fundamental. Y aquí hay algunas cosas que se están cambiando. Por ejemplo, se endurecen los requisitos para tener un arma. Por ejemplo, 25 años. Antes, desde los 18 años, tú puedes obtener un arma. Ahora se sube a 25 años. Por ejemplo, el tema toxicológico, ¿no? Los exámenes toxicológicos permanentes. Por ejemplo, que no tengas antecedentes de violencia intrafamiliar, que no tengas antecedentes de problemas psicológicos de salud mental. Entonces, todos estos nuevos elementos se están poniendo en esta ley, que dicho sea de paso, es una ley que data de cuando estábamos en la dictadura. Es una ley que tiene más de 40 años, que es necesaria actualizarla sí o sí, porque es una ley que ya no está a tono con lo que estamos viviendo en los nuevos tiempos. Ahora, todos esos requisitos que se están imponiendo para el tema de la portabilidad de armas, ¿es posible o mejor dicho, quién las va a hacer? Porque me acuerdo yo en una época cuando se tenía estos permisos y hacíamos en el Ministerio de Defensa. Y entonces el Ministerio de Defensa estará preparado, como por ejemplo, hacer estos seguimientos de antecedentes de violencia intrafamiliar, de psicológicos. ¿Estará preparado el Ministerio de Defensa o qué entidad va a encargarse o va a ser una mancomunidad de ministerios que van a tratar de que esto llegue a buenas manos y a personas que estén calificadas para portar armas? Definitivamente, el ente rector es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, por ejemplo, los diferentes exámenes los da la institución rector. En este caso, el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía. Por ejemplo, una persona que tiene antecedentes penales, tiene una sentencia ejecutoriada, por ejemplo, eso lo da, por ejemplo, el sistema judicial. Todos esos elementos van al Comando Conjunto, ellos son el ente rector
para la entrega de los permisos. Entonces, es importante, es una herramienta que le estamos entregando al pueblo ecuatoriano de, por supuesto, estamos en el primer debate, de que sea una buena ley, ¿verdad? Que sea una buena ley será una herramienta valiosa para el pueblo ecuatoriano, para las mismas Fuerzas Armadas, para que haya esa trazabilidad de las armas. Por supuesto, César, el día de ayer escuchábamos pues ya gente que hablaba de libre porte de armas, ¿no? Entréguenle a todos los ecuatorianos para que se defiendan, como si el problema de la seguridad sea porque haya más armas en manos de las familias ecuatorianas. Eso no funciona así. Usted sabe que nuestra posición histórica de la Revolución Ciudadana es que es al contrario. Menos armas hace pues un pueblo más pacífico en general. Por eso decía yo, no es un tema necesariamente de leyes. Fuimos un país seguro con la Revolución Ciudadana hasta el 2016, el segundo país más seguro de América Latina, y ahora pues ya sabemos lo que está pasando. Somos un país que da pena, un país que avergüenza con respecto a los temas de seguridad, de los más inseguros del Y ya mundo. somos mal ejemplo a nivel sudamericano, ¿no? Tristemente somos mal ejemplo, ¿no? Hay que recordar la frase que acaba de decir el presidente Boric diciendo, pues Chile no es Ecuador, aquí hay una institucionalidad fuerte. Y es cierto, la institucionalidad fue destruida, usted recuerde, por una consulta popular, la de Lenín Moreno, que donde se tomaron plenos poderes un Consejo Ciudadano Transitorio, ¿verdad? El del Trujillato, y destruyeron la institucionalidad. Esa es la realidad. Entonces, esta ley lo que permite, por ejemplo, es volver a tener esa institucionalidad fuerte para una debida regularización del tema de las armas, de explosivos y accesorios. ¿Por qué hablamos de accesorios? Porque inclusive hay armas que utilizan, por ejemplo, hasta aire, ¿no? Pero que pueden llegar a ser letales, que no están regularizadas. Este proyecto de ley ya toma en cuenta ese tipo de aires, ese tipo de accesorios como los llaman, que pueden llegar a ser mortales y que en este momento no están regularizados. Por ejemplo, también el tema de los explosivos. Yo veía ayer una noticia aquí en Quito, ¿no? En la zona, en la UPC de San Roque. Dice la noticia, más de 130 tacos de dinamita fueron encontrados afuera de la UPC de San Roque y 5 adentro, la noche del lunes 15 de enero, según la policía. Entonces, ¿cómo es posible que esta dinamita esté circulando libremente? Con esta ley esto ya se complica Yo porque tengo necesitas la entendido que trazabilidad de los explosivos. claro, yo tengo entendido que los explosivos tienen, o sea, un uso exclusivo, ¿no? Por ejemplo, en actividades mineras. ¿Cómo es que llega 130 tacos de dinamita a La personas? dinamita está siendo usada por la minería ilegal, querido César. Ujú. La dinamita está siendo usada por la minería ilegal. La minería legal ya no usa dinamita. Utiliza otros explosivos mucho más estables porque la dinamita es inestable. Entonces, esa trazabilidad de los explosivos es obligatorio con esta ley. Es obligatorio. Entonces, es una herramienta, repito una vez más esa palabra, es una herramienta que le estamos dando a las instituciones del Estado para saber dónde están las armas, los explosivos y esos accesorios. En este momento puedes tener uno de esos accesorios que son letales, pero no te vas a la cárcel. De manera ilegal lo tienes, no te vas a la cárcel. Con esta ley, sí, porque estás incurriendo en una ilegalidad. Ahora, estimada Sofía, yo quería preguntarle justo por el tema de la institucionalidad, ¿no? Hay propuestas, por ejemplo, está planteado que subir el 15% al 15% al IVA para financiar esta lucha contra el crimen organizado. Ahora, hay la propuesta de seguir reduciendo al Estado. O sea, nos vamos a seguir quedando sin controles. ¿Qué opinión le merece a usted estas propuestas? Porque he visto yo las propuestas que ustedes están planteando eh, para que no se sube el IVA, pero hay también las propuestas en las que dicen que hay que reducir el Estado y con eso pues también se evitaría subir el IVA. Ceciter, antes de cambiar de tema, un tema importante, una propuesta que ha hecho nuestra compañera Alexandra Arce, Ujú. que demuestra que la consulta popular planteada por el señor presidente Daniel Noboa no es necesaria. Mire, estamos planteando la reforma al artículo 68 para evitar las destrucciones de estas armas que son decomisadas. La Fiscalía, con un informe pericial, le plantea al Comando Conjunto de la Justicia que no sean destruidas y que sean declaradas de uso público de un
declara bienes de beneficio social o interés público. Esa sería la declaratoria que pide la Fiscalía. En ese momento, esas armas decomisadas pasan a poder ser usadas por la policía o las Fuerzas Armadas. Por supuesto, viendo que las puedan usar, ¿verdad? Hay otras que sí tendrán que ser destruidas, pero las que puedan ser utilizadas tranquilamente con una reforma a la ley, incluyendo a la Fiscalía, determinándole a la Fiscalía esa competencia, podemos utilizar esas armas que son decomisadas y no requerimos consulta popular. Y ahí nos ahorramos 80 millones de dólares. Esto es importante porque dice el presidente que necesitamos consultar y gastar 80 millones de dólares en una consulta popular. No es cierto, es una consulta innecesaria y lo podemos hacer ahora mismo, por ejemplo, en el segundo debate aprobando este proyecto de ley. Eso antes de cambiar de tema, mi querido César, lo quería comentar. Ya, Sobre el ahí tema del IVA. justamente ya me dio paso para también preguntarle otra cosa, ¿no? Porque ya que topamos también ese tema de la consulta popular. eh, Estamos en estado de excepción y se ha habido pues cómo ocupar a las Fuerzas Armadas como para que tomen el control y ha sido un poco más, o sea, mejor dicho, ha sido fácil el tomar el control de acuerdo a lo que nos están informando las mismas Fuerzas Armadas. Hay la pregunta justamente de que las Fuerzas Armadas colaboren en estos casos de seguridad interna. ¿Es necesario también la consulta popular para eso? Querido César, siempre se pudo trabajar en la colaboración entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Lo hizo el gobierno de Guillermo Lazo. Solamente era una muletilla política más, queriendo endilgarle una vez una responsabilidad a quien no lo tenía, que es el gobierno de la Revolución Ciudadana, el presidente Correa. Inclusive recuerde que nosotros planteamos esa enmienda constitucional y que Así es. Moreno la deroga. Es Moreno quien deroga esa enmienda constitucional que lleva a Y cabo que la Lazo Revolución hizo Ciudadana. campaña para que se derogue. Lazo hizo campaña para que se derogue la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren en la seguridad interna. Bueno, ha quedado claro que no es cierto que se requiere más reformas de ley o consulta popular. Lo que se requiere era voluntad política, era decisión, era tomar la decisión correcta y en este momento eso está ocurriendo. Que no es lo más conveniente, por supuesto, ¿no? Queremos que cada una de las instituciones esté haciendo lo que corresponde, pero si en este momento se requiere que las Fuerzas Armadas colaboren con la seguridad interna, dándonos cuenta de que la Policía Nacional no se abastece con la problemática que estamos viviendo, pues era factible, era totalmente factible y esa consulta popular es absolutamente innecesaria. Listo, ahora sí, vamos al tema del IVA. Hay el planteamiento de seguir bajando o destruyendo al Estado, ¿no? Dicen que hay mucha burocracia, que hay mucho dinero, que se gasta de gana, y entonces ahí está el planteamiento de otras bancadas que dicen hay que bajarle al Estado y con eso nos evitaríamos la subida del IVA. ¿Qué opina usted? Mire, quien dice eso de que hay que seguir reduciendo el tamaño del Estado no tiene idea de lo que está planteando, no tiene conciencia social. Lo que estamos viviendo en este momento es justamente por haber reducido el tamaño del Estado. Por eso recortaron ministerios, por eso eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, por eso eliminaron el Ministerio de Justicia que controlaba las cárceles, por eso eliminaron la Escuela de Guías Penitenciarios que nos permitía tener guías para todo el sistema carcelario. Esa reducción del tamaño del Estado es lo que nos ha provocado este momento que estamos viviendo. Por eso el sistema de salud ya no funciona como funcionaba en la época del presidente Correa de manera expedita. Por eso tenemos las carreteras destruidas. Entonces, quien está planteando eso no tiene idea, no tiene conciencia social. ¿Qué es lo que está pasando? En este momento, la juventud es un espacio, ¿verdad? Los jóvenes están siendo tomados por las bandas delincuenciales. Ayer salía una vez más otra denuncia internacional, porque la prensa nacional no denuncia estas cosas, no investiga. Estas denuncias las vemos desde periódicos internacionales. Me parece que era la Deutsche Welle que sacaba un reportaje de terror. Cada vez más hay niños que están siendo cooptados por las bandas delincuenciales, ¿no? Esto es gravísimo. Y luego decimos a ese niño, métalo preso 20 años. ¿Qué hizo el Estado por ese niño? No le dio educación, no le dio salud, no le dio soporte, no le dio la posibilidad de hacer deporte, no le dio la posibilidad de hacer cultura. Y cuando nos quejamos de aquello, ¿no?
porque este no es un tema solamente de guerra entre bandas o guerras del Estado con las bandas, sino es un tema de volver a tener tejido social, volver a fortalecer el tejido social, que lo hizo la Revolución Ciudadana y que lo destruyó Moreno y Lazo. Y espero yo que tenga claridad meridiana este gobierno y que no caiga en esas recomendaciones falsas y banales. Necesitamos volver a fortalecer el tejido social del país, ¿no? Arrebatarle a la juventud a esas bandas. Ya no solo a la juventud, arrebatarle a los niños a esas bandas, ¿no? Lo que estamos viviendo es terrible. Hay barrios enteros tomados por las bandas, por una o dos bandas. Y el niño tiene que decidir a qué banda va. Porque si te quedas en medio, las dos bandas te hacen daño. Eso es lo que estamos viviendo. Es cuestión de ir y visitar Esmeraldas para que te cuenten lo que están viviendo ellos. Esmeraldas, Durán, el sur de Guayaquil, el norte de Guayaquil, Quevedo, o sea, el país entero. Entonces, seguir insistiendo en reducir el tamaño del Estado, en realidad es profundizar el problema, es no tener idea. Muchas personas se preguntan y dicen, bueno, ¿por qué la Revolución Ciudadana hoy se opone a la subida del IVA? Pero si ellos subieron el IVA al 14% cuando hubo el terremoto en Esmeraldas y Manabí. ¿Y qué contestarle a esta gente? Porque obviamente nosotros sabemos que fue una medida temporal y obvio, habían en este caso, las recaudaciones que ustedes ahora están planteando para que se evite la subida del IVA. En este caso, por ejemplo, son los impuestos a las grandes ganancias. Claro, primero fue una medida temporal de un año, fue un hecho extraordinario, ¿no? Un terremoto significó una caída de 3 puntos en el Producto Interno Bruto del país. También era un momento de un golpe externo, producto de la caída del precio del petróleo. No, no podíamos, por ejemplo, en este momento echar mano del ITT, por ejemplo, una moratoria de no cerrar los campos petroleros para poder aprovechar esos recursos. No era ese el caso, en ese momento había una caída del precio del petróleo, entonces no teníamos, en ese momento era una emergencia nacional, esa es la realidad, pero fue solamente temporal, un año, e inmediatamente pasado el año, recuperado los recursos para poder trabajar en el tema de la recuperación post-terremoto de Manabí, Esmeraldas y algunas provincias aledañas, el tema se terminó. Acá estamos planteando algo permanente. Alguien me contaba que el ministro de Finanzas ha dicho que esta guerra, ¿no? Y es penoso que comencemos a acostumbrarnos a estas palabras, ¿no? Y normalizar lo que estamos viviendo y querer comenzar a parecernos mucho a lo que ha vivido Colombia, una larga guerra, pero las condiciones allá son diferentes y eso preocupa, ¿no? Me decía un abogado que el ministro de Finanzas ha hablado de que esta guerra podría durar 10 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, esto es gravísimo, esto es gravísimo. Pero por otro lado, he leído las declaraciones del ministro de Finanzas en donde dice en primera instancia que este aumento del IVA sería para financiar la guerra, pero luego también se dijo que es para financiar a los gobiernos autónomos descentralizados, alcaldías y prefecturas. Pero luego también se dijo que si no hay este aumento del IVA es para cubrir los salarios. Entonces, ¿para qué mismo es este aumento de IVA? ¿No? Ellos dijeron que si se administraba bien y si no había corrupción, el dinero alcanzaba. Bueno, entonces ahora administren bien, pero en particular que paguen los costos de esta guerra que no lo ha provocado la clase media del país, ni las clases populares del país, que paguen los que más han ganado estos 6 años de destrucción del país, del gobierno de Moreno y Lazo. Los que más han ganado, ¿quiénes son los que más han ganado? Las 100 empresas que más han ganado y que más utilidades han tenido, bueno, un impuesto extraordinario a esas utilidades. Los que más han ganado, la banca. Leíamos un reportaje en donde decía que estos 2 últimos años la banca ha tenido una utilidad de 2.000 millones de dólares. Un impuesto a esa utilidad extraordinaria. Que paguen los que más ganaron. No puedes continuar metiéndole la mano al bolsillo a la clase media del país. Recuerde que ya estamos pagando el aumento del impuesto a la renta producto de la ley impuestera de Lazo, que debería derogarse. Y yo no sé por qué continúa vigente, debería derogarse. Entonces, nosotros estamos en contra de esta medida porque es una medida regresiva. Más paga el que menos tiene. Y eso no es correcto. Que paguen los que más han ganado.
¿no? Entonces, hay medidas. Uno, el impuesto a la salida de divisas. ¿Quién está comprando permanentemente o sacando dinero de la economía? Sacando dólares de la economía. Ojo, nosotros no producimos dólares. El impuesto a la salida de divisas, que se aumente otra vez al 6%. Lo acaba de plantear nuestra compañera Viviana Velos y también lo hemos hecho nosotros de manera pública. Cobren las deudas a los grandes deudores del impuesto a la renta, los deudores al SRI, los grandes deudores. Cobren las deudas. Utilicen los mecanismos que tengan que utilizar para cobrar las deudas. Entonces, hay alternativas. Comiencen a las negociaciones por las concesiones celulares. Por lo bajo vamos a adquirir ahí $1.000 millones. Por lo bajo, ya cuando hubo la Revolución Ciudadana, cuando negoció estas concesiones celulares, la Revolución Ciudadana, se cobró $700 millones. Ahora se habla de por lo bajo $1.000 millones. Por lo bajo. No, retomemos el OCP. Ahí estamos hablando de $200 millones más que pueden ingresar. La moratoria del ITT, también ahí pueden entrar otros $1.200 millones. O sea, alternativas hay. Esto no es que prefiero, como dice el ministro, que no quieren la vacuna, que prefieren pagar un aumento del IVA, pero no pagar la vacuna. Ni vacuna de los grupos delincuenciales organizados, ni vacuna del gobierno nacional. Porque sí hay alternativas. Entonces, nosotros estamos opuestos a este aumento del IVA del 12 al 15%. Hay las alternativas y también hay que recordar que en la última ley, también la primera ley que se aprobó en esta asamblea eh, económica del presidente Noboa, ya hubo pues, una remisión para los grandes grupos económicos. Entonces, bien están en finanzas, creo que ya tienen que, asimismo, como se les da esa facilidad de remisión, ellos también deberían devolver de alguna manera, ahora que se está peleando justo por la seguridad, para que estos grupos puedan trabajar tranquilamente, ¿no? O sea, no creo que sea un castigo a ellos, sino están castigando a la clase media. Estimada Sofía, agradeciéndole por estar con nosotros siempre en este espacio, eh, pidiendo también que se piense en otras alternativas aparte de las ustedes presentadas, pero que sean para beneficio de todos, ¿no? Porque como estamos escuchando, hay bancadas que hablan siempre la reducción del Estado, la reducción del Estado, y esto ya hemos visto que es lo peor que nos puede dar. Así que, estimada Sofía, su mensaje final a la ciudadanía que nos esté escuchando. Eso, la reflexión que usted hacía, estimado César, es muy importante. La primera ley que manda el presidente Noboa a la Asamblea Nacional Económica Urgente era para dar tranquilidad a los grandes empresarios del país Ujú. con una remisión tributaria. ¿No? Lo primero que hace el presidente Noboa es perdonar deudas a los grandes empresarios, intereses, multas, recargos. Pero inmediatamente la tercera ley ya es para sacarle plata al bolsillo de las familias ecuatorianas. Y eso no es tolerable. O sea, le perdona a los grandes empresarios, a los millonarios del país, ni siquiera a los ricos, a los millonarios del país, pero a la hora de este recurso le quiere meter la mano a la clase media y a las clases populares. Eso no es correcto, eso es intolerable y hay alternativas. Una alternativa más, traiga parte de las reservas internacionales, no toda, 1.200 millones, para inmediatamente ponerlo a fortalecer la seguridad del país, que es una de las cosas que necesitan. Porque ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuántos pequeños negocios y medianos negocios están cerrando por la inseguridad? Cuando un negocio cierra, deja de tributar, deja de tributar. Entonces es fundamental retomar la seguridad. Alternativas hay, no solamente las ha planteado la Revolución Ciudadana, las han planteado las organizaciones sociales, las ha planteado los otros partidos políticos, y es importante que aquí el presidente tenga conciencia que no podemos seguir golpeando a los que vienen siendo golpeados desde la pandemia, desde la época de Moreno, con las leyes de Moreno, este modelo neoliberal que impone Moreno y Lazo, que viene siendo golpeado, que es la clase media, que es la clase que sí paga puntualmente los impuestos. Un abrazo, querido César. Seguimos trabajando e informando. Muchísimas gracias a Sofía Espín por haber estado con nosotros en esta noche y pues claro, lo que decimos, ¿no? Un debate donde se priorice las necesidades del pueblo y recordemos que con este estado de excepción y con este toque de queda también hay muchos negocios que están y que siguen perdiendo
dinero y que va a ser muy difícil que puedan acoplarse a otro impuesto más y a un pago del IVA del 15%. Estimada Sofía, nuevamente muchísimas gracias y nosotros regresamos más adelante con más aquí en Hoja de Ruta Radio.